anterior. Listo, ya estoy grabando y el que quiera grabar lo solicita. Feliz día para todos. Aquí hay varios mensajes en feliz día para todos. Vamos a compartir pantalla. Vamos a iniciar entonces. Voy a conversar durante unos 15-20 minutos de los temas 2, 3 y algunos aspectos puntuales de su doctorado, de su tesis doctoral, y luego pues damos derecho de preguntas si es que las hay. ¿Vale? ¿Ya están viendo la pantalla? Por favor, alguien que me lo indique con la Sí, manito. profe. Perfecto, Sí, señor. magnífico. Perfecto, magnífico. Entonces, vamos a iniciar con lean esa idea de Pablo Coelho: escoge a tus aliados y aprende a luchar acompañado, porque nadie vence una guerra solo. Esta idea de Pablo Coelho nos dice que nosotros en el doctorado, para hacer un doctorado, tenemos que andar acompañados, tenemos que buscar asesores, buscar el sobrino, el tío, el papá que nos ayude a buscar información, porque es en el momento en que ya tengan tema, comienza un proceso de búsqueda de información que requiere de ayuda de varias gente, porque más cuando uno trabaja y cuando uno tiene muchas ocupaciones, pues necesita. Yo en mi experiencia en el doctorado, pues tenía, aparte de mi tutora que me la asignaron desde un inicio, ustedes van a tener tutor más adelante, entonces tiene uno el tutor, tiene un asesor, sobre todo metodológico, que lo ayude a la parte de revisión bibliográfica y de esas cosas. Entonces, nos metemos en la importancia del texto y el contexto en la escritura académica. El texto es el tema de investigación de ustedes. Ya algunos estudiantes tienen tema por allí. Ya algunos estudiantes tienen tema y hay algunos temas interesantes de los que he revisado ya. Ya he revisado algunos. Anoche también tuve problemas en plataforma para poder corregir bastante, pero esta mañana pues adelanté ese trabajo. Entonces, hay unos que tienen, por ejemplo, el desarrollo, la adquisición y desarrollo de la escritura en preescolar. Eso es un tema interesante para un estudio doctoral. Además, tiene el contexto, que es preescolar. Entonces, de eso se trata, texto y contexto. Tener el tema con el texto. Porfa, los que tengan micrófono abierto, por favor, tratamos de mantenerlo cerradito. Nos hace el favor. Allí tenemos Laidy Ortiz y Héctor Chamorro, tienen el micrófono abierto, por favor. Alex Herrera también. Bien, entonces de eso se trata, texto y contexto. Y en esa búsqueda del texto y del contexto, estos son temas que ustedes tienen en plataforma, que ya los tienen que estar leyendo. Eso no es porque se van a formar en lingüística textual, sino porque necesitan algunos elementos para revisar sus trabajos escritos y para elaborar su proyecto doctoral. Aquí aparece lo que es la lingüística textual y en este orden los textos de información científica, ¿sí?, son fundamentales para ustedes porque se escriben de manera diferente. No es lo mismo escribir un texto político donde el escritor o el que lo dice se refiere al lenguaje inclusivo, los niños, las niñas, las mujeres y los hombres. Eso se puede hacer en un texto político, ojo, pero sin transgredir la lingüística. Por ejemplo, no se puede decir en un texto político, no es correcto decir el presidente y la presidenta, porque ningún participio terminado en ente tiene femenino, pero sí se puede utilizar el masculino y el femenino. En los textos de información científica o textos académicos, que es el que ustedes van a desarrollar, aquí priva el masculino todo el tiempo. No se puede utilizar
femenino y masculino, a menos que el texto en ese momento lo requiera. Eso lo va aprendiendo uno en la escritura, ¿no? Entonces, los textos de información científica, que son los textos académicos que ustedes van a utilizar, dependen mucho de la situación comunicativa que ustedes van a hablar. Normalmente van a escribir para ustedes mismos, la tesis doctoral la escriben para ustedes mismos y para unos lectores inmediatos que va a ser el tutor de tesis cuando se lo asigne y luego los lectores de tesis cuando se lo asignen. No se puede utilizar lenguaje inclusivo y el discurso académico, por favor. Tenemos a Elizabeth Llosa y Alex Herrera con los micrófonos abiertos. Por favor, los cierran. Y si no, tengo que sacarlos del chat porque Entonces, en estos discursos académicos, como les decía, no obedecen a los sentimientos y emociones del investigador. O sea, ahí no priva lo que, si es bonito, si es feo, no. Ahí estoy escribiendo una tesis doctoral para formarme yo como estudiante del doctorado en ese tema. Es decir, el tema doctoral que ustedes seleccionan va a ser para su proceso formativo. Y allí es importante toda la organización textual, tiene que tener una superestructura, una organización secuencial. No podemos escribir un párrafo de una cosa y después decir otra. Allí tiene que haber un hilo conductor a lo largo de todo el proceso escrito, la estructuración del argumento y todas las diferentes condiciones que suceden alrededor de la investigación se ponen por escrito, siempre en tercera persona, a menos que el director de tesis el tema de investigación permita escritura en primera persona. Y tiene que haber una disposición lógica de las ideas, tiene que lo que uno denomina hilo conductor a lo largo de todo el texto. Obviamente que todo lo que ustedes van a escribir tienen que estar argumentados, tienen que estar respaldados de manera efectiva por autores que digan eso que ustedes están escribiendo. Ya hoy día es bastante complicado para escribir ideas propias porque ya casi todo y más en el área de educación, casi todo está dicho en Internet, pero la cuestión está en que es importante respaldar todo lo que se diga y cuando escribimos ideas propias tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. A nivel doctoral todo tiene que respaldarse por autores, quién lo dice y quién lo dijo. Y aquí ustedes se van a conseguir en todo este mundo actual todo el uso de la tecnología para trabajar. Tienen que escribir, ponerse a escribir, tener alguien que les ayude, porque este proceso de escritura de la tesis doctoral, hasta llegar a las 300, 400 páginas que ustedes van a escribir, inicialmente elaboran el proyecto, como les decía en el encuentro pasado, un proyecto de 40 páginas, pero luego cuando arranquen la tesis doctoral requiere de mucho trabajo. Van ustedes también a publicar trabajos en el... Juan Sedano levantó la mano. Haz la pregunta y continuamos, ¿vale? Muy buenos días, gracias, Doc. Gracias, Sala. Acaba usted de mencionar un número de páginas determinado. Tengo esa curiosidad, Doc, pero más va sobre el contexto. Es decir, yo tengo que revertir mi trabajo sobre el contexto de la educación. Es que tengo una tesis abierta aquí de la UPEL, etcétera. Ahí tengo la cita, lo que sea. Tiene solo 181 páginas, Doc. Bueno, y esta persona, esta candidata a doctor de la UPEL, sí revertió exactamente sobre el contexto de la educación. Voy a ello más, Doc, en el caso del contexto de la educación, porque si yo trabajo escritura en general, es un texto que puede ir. Pero es decir, si es necesario que yo diga en el salón de los 50 niños, etcétera, de la escuela tal, perdone la brevedad del asunto, gracias. No, listo. Bueno, a lo largo de la temática vamos aclarando eso, ¿sí?
Entonces, bueno, sí, ustedes se van a conseguir tesis con menos páginas de 200, 150, 300, pero es que eso, las normas te dicen que va de 300 a 500, pero ya es el director de tesis, de la tesis doctoral, quien asuma junto con ustedes, quien va a definir todo el proceso, porque si en 100 páginas se escribe todo realmente, todo lo que se quiere decir y está allí todo el proceso investigativo, pues es suficiente. Y a lo largo del proceso ustedes van dilucidando eso del texto y el contexto. Si no es necesario mencionar los niños, de hecho que a veces no es necesario, pues eso se lo va dando, es el proceso investigativo, Juan. A lo largo de esta actividad y en la próxima sesión que vamos a hablar de normas específicas de la universidad, pues van a ver toda es respuesta a esa pregunta. Pero sí es muy importante la pregunta de Juan porque en algunos momentos no es necesario mencionar que si los niños de segundo grado, que si los niños de primer grado o de bachillerato, ¿no? A veces no es necesario, pero eso lo da cada tema en particular. Aquí también ustedes van a usar la tecnología para la producción de textos. Hoy día se encuentran en la red y en los referentes bibliográficos, buscar los software como Zotero o Mendeley, plataforma de análisis de datos, software, importantísimo el uso de la inteligencia artificial, deben de saberla utilizar porque no es que yo copio lo que me dice el, el software de inteligencia artificial, lo copio y me lo traigo exactamente al texto porque a veces lo que nos dice no es lo correcto, entonces deben analizar y estudiar y ojalá profundizar un poco en tutoriales para cómo usar la inteligencia artificial que les permite a ustedes ayudarse muchísimo en la tesis doctoral, pero cómo usarla de manera efectiva para beneficio de ustedes. También se usan los blogs, los videos, hay mucho material en podcast, en conferencias virtuales, etcétera. Y hoy en día existen los correctores textuales que están en red y algunas computadoras lo tienen. Entonces tenemos que poner la tecnología al servicio de nosotros, al servicio de uno como escritor. En ese sentido también es importante los paradigmas del proceso de producción escrita, eh, que el más importante de todos, de los que aparecen aquí, es el modelo que plantea que uno primero tiene que producir las ideas y después corregirlas. Es el modelo de Flower y Height. Ese modelo para mí ha sido muy importante porque hoy día estoy convencido de que para uno escribir, primero tiene que generar ideas, así como a lo loco, escribe y escribe, y poco a poco va convirtiendo esas ideas en un texto altamente significativo. Tenemos que es, ajá, y aquí quería tomar un poco la idea de Juan, que cuando uno va a desarrollar un doctorado debe preguntarse sobre qué tema puedo producir mi estudio investigativo. Porque Juan dijo algo, si trabajar con niños o eso, exactamente, ustedes no van a producir ningún trabajo para escribir con niños, para leer con niños, para trabajar con niños. O sea, ustedes no van a, en pocas palabras, no van a desarrollar estrategias como en maestría, que hacen una investigación, acción y la ponen en práctica. Si alguno la asume con el director de tesis, pues vale, pero ustedes aquí van a desarrollar un tema que va a ser el camino de formación de su candidato como candidato a doctor, el camino de su formación como doctor. Para ello van a tener un director de tesis que les va a permitir avanzar en la investigación y si es posible, recurrir a asesores que se consultan. Eso existen muchos asesores en habla española en diferentes partes del mundo, que cuando uno ya tiene un tema puede recurrir a ellos a través del correo electrónico. Esos asesores se consiguen siempre en artículos. Cuando uno lee un artículo, ahí están los datos de la persona que lo escribió, etcétera. Entonces, aquí es importante las líneas de investigación. Ya ustedes van a ver una asignatura
ya más adelante sobre líneas de investigación, pero en este momento, puede ser que más adelante se cambie, en este momento existen tres grandes líneas: la de formación docente, la investigación pedagógica que arropa todo tipo de investigación en las instituciones educativas, y la de innovación y gestión tecnológica que arropa todo el uso de la tecnología. Un título de estudio doctoral, hablando de texto y contexto, tiene un tema, uno o dos temas, y un contexto que es a un nivel institución. No puede ser, generalmente no se aconseja que se tome como contexto un grado, primer grado, segundo grado, tercer grado, sino nivel de primaria, nivel de preescolar, básica media o media técnica, básica secundaria o media técnica. O sea, generalmente o un municipio, un departamento, un país, porque generalmente se busca que el contexto a nivel doctoral sea un poco más amplio. El título no debe pasar de... Yo normalmente recomiendo 15 palabras, pero la universidad, las normas dicen que se pueden utilizar un máximo de 21 palabras en la elaboración del título de la tesis doctoral. Tenemos que buscar el tema que nos permite especializarse. Eh, Puede ser un tema o dos temas, por ejemplo, eh, la inteligencia artificial para la enseñanza de la lectura. Ahí tenemos dos temas: inteligencia artificial y enseñanza de la lectura. Pero el tema debe tener el potencial de que le permita a usted, como candidato a doctor, formarse en el doctorado. Es decir, cuando se gradúe de doctor, va a tener un título de doctor en educación con una especialización en inteligencia artificial, por ejemplo. Va a ser experto en inteligencia artificial. Y ustedes, el tema debe permitir que puedan ser publicados posteriormente en revistas académicas y presentar en conferencias. De hecho, la universidad le monta a ustedes varias conferencias para varios eventos para que ustedes den conferencias. Entonces, como les decía, el contexto puede ser primaria, secundaria, superior, media, técnica, o los primeros grados de primaria, el nivel de preescolar, etcétera, etcétera. Un municipio, es decir, aquí implica la delimitación del tema. Yo les envié, además, la vez pasada, por petición de uno de ustedes, una lista de temas macros. Aquí se los vuelvo a dejar para que los lean una vez que suba estas láminas a la plataforma y al grupo de WhatsApp. Y, por ejemplo, aquí tienen didáctica en educación superior, pensamiento crítico, pensamiento creativo. Allí tienen temas para los que todavía no hayan podido organizarse. De todas maneras, este material se los envié ya la semana pasada, después del encuentro del sábado anterior. Les envié estos temas al, al grupo y al grupo de WhatsApp. ¿Cuáles son las acciones que ustedes van a desarrollar como estudiantes doctorales? Y primero, es fundamental que naveguen en la plataforma, que cada asignatura, cada unidad curricular que vean, miren bien la plataforma, la estudien, la revisen, le pregunten al profesor si tienen una duda. En la plataforma yo normalmente tengo un foro donde les envío cosas. Ustedes pueden también por ahí hacer preguntas, pero el grupo de WhatsApp es fundamental para estar bien informado. Estas son sus aulas virtuales. El grupo de WhatsApp y la plataforma, el grupo de WhatsApp es para eso, para dudas, sugerencias, preguntas. No se queden con ninguna duda, porque una duda, una pregunta le puede servir a varios. Estudiar los temas propuestos. En los estudios doctorales, el estudiante es responsable de todo. Si se puede asistir a las clases en directo, mucho mejor, porque se hacen las preguntas en directo, y si no, pues ver los videos de las clases en diferido, analizar tareas y elaborarlas para enviarlas en los tiempos estipulados. Ojo, analicen bien las tareas. Las tareas que estuve revisando, allí me llegaron de dos estudiantes en particular, unas tareas que son unos trabajos de bachillerato.
se equivocaron al enviar la tarea. Obviamente eso es lo que yo pienso, porque me enviaron el trabajo de bachillerato de uno de sus hijos, me imagino, o de algún sobrino. Entonces, tienen que analizar las tareas. Cuando las vayan a subir, tienen que tener cuidado con el archivo. Tienen que colocar el nombre y el apellido de ustedes. Ahorita al final les digo cómo hacerlo. Uno escribe el nombre Arellano Pablo, tarea uno, tarea 2, siempre con el nombre de uno. Luego más adelante, cuando ya ustedes tengan un poquito más de tiempo en el doctorado, pues van a asistir a congresos, van a asistir a encuentros, son eventos patrocinados por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es donde ustedes estudian, pero también pueden asistir a eventos de otras universidades, porque esos congresos y esos o encuentros, eventos a los que ustedes asistan, con la constancia de asistencia, ustedes piden para que se los valga como unidades crédito en el doctorado. Esos son actividades, digamos, que tienen que desarrollar a lo largo del doctorado. Tienen que publicar al menos 2 artículos durante el periodo doctoral. La universidad les da una asignatura que se llama redacción de artículos científicos. Allí ustedes van a aprender a redactar y van a tener asesoría para cómo se elaboran esos artículos que deben publicar. Obviamente deben preparar su proyecto de tesis. El proyecto de tesis la próxima semana lo vamos a ver en Normas UPEL. Va a tener un número de páginas que es de 40. Al proyecto de tesis nos le dedicamos la próxima semana. Luego, cuando se apruebe el proyecto de tesis, pues se inicia en el camino de la tesis doctoral. Y obviamente el camino de tesis doctoral comienza en redacción de textos cuando ustedes seleccionan el tema de investigación. Es decir, en esta asignatura, ustedes deben culminar la idea central de esta unidad curricular, es que ustedes seleccionen su tema de investigación. Y obviamente después que tengan el tema de investigación, no esperar la siguiente unidad curricular para continuar. Es decir, deben empezar a buscar información, antecedentes, leer. Me llama mucho la atención que Juan decía, yo estoy leyendo una tesis doctoral, maravilloso, porque eso les da el camino de cómo escriben los otros para también uno hacer las cosas mejores. Ustedes en el camino de la tesis doctoral se van a encontrar con estas unidades, primero con unidades curriculares de apoyo, por ejemplo, redacción de textos, que lo están viendo ahorita. Aquí seleccionan el tema, van a ver competencias investigativas, van a ver producción de artículos científicos, van a ver algunas unidades curriculares donde ustedes tienen la posibilidad de avanzar en su proyecto y más adelante van a empezar con tutoría 1, que es donde terminan el proyecto de tesis doctoral con el director que les asigne. Allí terminan de organizar las ideas que tienen, montan el proyecto de tesis y luego de tutoría 1 le asigna la universidad 3 jurados, 3 evaluadores o 3 lectores que se encargan de revisar el proyecto para darle sugerencias y apoyar de una u otra manera al director de tesis para que el proyecto quede en mejores condiciones. Y luego van a seguir en seminario de investigación 1, donde ya se termina totalmente el proyecto, diseñan los instrumentos, que siguen tutoría 2 con la aplicación de los instrumentos. Luego en seminario de investigación 2 van a sacar los hallazgos de la tesis doctoral y luego en hallazgos y hermenéutica es cuando van a hacer la construcción teórica o metodológica de la tesis doctoral. Y ya cuando estén en tutoría 3 tienen la versión inicial de la tesis. Es importante decirles que estas asignaturas, desde tutoría 1 hasta tutoría 3, las desarrollan con un solo tutor, con un profesor, y paralelo a ello, pues van viendo las otras unidades curriculares que les hace falta. Entonces, finalizando la conversa de hoy, ustedes tienen 4 tareas. Ya ayer se culminó la entrega de la tarea 1, terminó el 8 de marzo. En esta tarea, ¿cuál es la recomendación general para todos? Y esto para todas las unidades curriculares. Coloquen siempre el nombre. Por ejemplo, Andrade, Claudia, piso, tarea 1.
Coloquen siempre el nombre porque cuando uno va a bajar la tarea y la va a guardar en el computador, al no tener el nombre, uno pierde mucho tiempo por un lado en la organización cuando se va a bajar. En este caso, la tarea uno no necesitaba yo bajarla, sino porque aquí les estoy dando sugerencias a ustedes. Pero se requiere que coloquen el nombre como lo tenemos allí y esto les va a quedar en plataforma para que lo hagan siempre. En todas las unidades curriculares deben colocar el nombre del autor, piso, tarea uno o piso, el nombre de la actividad que les toca. Para el 17 de marzo van entonces a seleccionar y justificar el tema de investigación. Ya varios incluso lo tienen seleccionado. Entonces lo justifican. ¿Por qué selecciono el tema de investigación? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Esa es la tarea que van a entregar el 17 de marzo para el 24 de marzo. Ustedes la pueden entregar antes, esas tareas, no necesariamente las entregan. Yelixa levantó la mano. Termino aquí, te doy derecho de palabra, ¿vale? Vale, profe. Sí, listo, porque ya estoy terminando. Entonces, las tareas no significa que ustedes deben esperar hasta el 17 de marzo, hasta el 24 de marzo o hasta el 29 para entregarlas. Ya hay un estudiante que tiene incluso seleccionado el tema, justificado de los que he revisado y justificado que ya puede subir la tarea 2 y dedicarse a definir y caracterizar el tema de investigación. Entonces, ¿qué lo van a entregar? Tienen fecha hasta el 24 de marzo y luego la definición y los aspectos caracterizadores del tema, que la tarea 3 y la tarea 4 es la misma, solo que en la tarea 4 le van a colocar, van a sustentar con autores y ya en la tarea 4 van a incorporar las normas UPEL que vamos a ver la próxima semana y eso además ya se los coloqué en azul en el formato de la tarea. Este, eh, pues con eso terminan, digamos, el proceso de selección de tema. Eh, entonces, bueno, vamos a iniciar derecho de palabra y seguimos conversando. Tenía derecho de palabra Magnolia, estaba por allí. Pero primero Yelitza, profe. Sí, listo, listo. Vale, vale. Profe, yo quiero hacerte una pregunta. En la primer tarea nosotros elegimos tres posibles temas, ¿verdad? Entonces, usted nos dijo que nos iba a ayudar como a mirar si nos servía alguno, si nos servían todos, para después poderlo justificar. Entonces, quería preguntarle si eso usted lo haría antes de nosotros presentar la segunda tarea. Y también quiero preguntarle si para la justificación de la segunda tarea usted nos va a dar una estructura de cómo justificarla o hacerlo pues como nosotros hemos venido haciendo los procesos de justificación. ¿Cómo sería ahí? Si hay alguna estructura que nos vas a dar y también con referencia pues a los temas, si antes de esa tarea nos vas a ayudar a mirar si nos pueden servir los temas que ya subimos. Muy bien. Ya he corregido algunos 5, que ya les di sugerencias. Yo espero en el día de hoy y mañana revisar todo el tema 1 para darles sugerencias. Exactamente, yo les ayudo, esa es una de mis funciones, ayudarles a seleccionar el tema doctoral, ¿vale? Ya algunos lo tienen, ya tienen la respuesta allí. Cuando tienen como que 3 temas, como que los 3 sirven, pues les estoy colocando que miren los 3 temas y seleccionan ustedes mismos, pero yo les sugiero uno. Y con respecto a la justificación, la hacen como ustedes quieran. La justificación, ustedes van a decir por qué seleccionan ese tema, para qué lo seleccionan, para qué les va a servir. Es una justificación muy propia de ustedes. ¿Vale? La siguiente Profe, persona. sin autores, o sea, sin Sin justificar, autores, sin sin autores. autores. Lo único que van a colocar autores es en la tarea 4, pero después de que veamos las normas el próximo sábado. Vale, Listo, profe, muchas listo. gracias. Yelixa, siguiente. ¿Quién estaba por allí? Yo, Magnolia. Profe, buenos Magnolia. días. Magnolia. Tiene un poco que ver con lo que acaba de explicar usted, profe, respecto a los elementos de la justificación, pero quiero preguntar entonces, por ejemplo, si yo decido que voy a darle continuidad a uno de los trabajos que vine trabajando en la maestría,
¿esto significaría dentro de la justificación que por supuesto debo citarme y citar otro tipo de cosas? ¿Habría dificultad? ¿O Mm, solamente se esperaría que la justificación dé cuenta de mis intencionalidades así generales en ese por qué, en ese para qué y en ese hasta dónde llegaría, etcétera? Ese Claro, no, pedazo me queda. en la justificación usted dice, selecciono este tema porque es un trabajo que vengo desarrollando desde especialización a maestría, lo quiero profundizar y listo. Ustedes pueden incluso tomar un tema que ya vienen desarrollando desde maestría para que lo profundicen. Y eso lo puedes decir ahí en la justificación, ¿vale? Vale, muchas gracias. ¿Listo? ¿Había otra Doctor, persona? una pregunta. Ajá, la escucho. Sí, Lady. Ah, Lady, buenos días. ¿La Doctor, la escucho? pregunta es, buenos días, doctor. Verano, sí tengo como inquietud frente a comprender la diferencia entre eh, la tesis de maestría y la tesis de doctorado, porque pues como bien usted lo acaba de decir, ¿no? Ya hay un recorrido que uno puede seguir avanzándolo y profundizándolo, pero ¿en qué sentido sería esa profundización? ¿O en qué puede uno mirar la diferencia entre la tesis de maestría y la de doctorado para avanzar? Lo que usted misma, lo que yo acabo de decir, la tesis doctoral les permite a ustedes formarse en ese tema. Si la tesis doctoral es sobre lectura comprensiva, cuando ustedes terminen el doctorado deben ser expertos en lectura comprensiva, dar conferencias en lectura comprensiva. Esa es la gran diferencia. A lo mejor en el texto escrito no se vea tanta diferencia, pero la diferencia es en la formación a nivel doctoral, ¿vale? Juan Carlos, tenía derecho de palabra por Profe. allí. Ya, gracias. Ajá. Sí, A señora. Yelixa, ¿está Yelixa, Juan Carlos? Creo que Yelixa ya. Ah, Doctor, muy no, buenos profe, días. Ah, Juan Carlos. Yelisa ya. Listo, Yelixa. Doctor, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Tengo una inquietud de acuerdo a la cantidad de palabras que se van a manejar dentro de la justificación. Ah, Ese tiene no. un límite de... No, eso no tiene límite, eso lo deciden ustedes. Una cosita más. Lo que sucede es que cuando uno empieza a tomar una idea, redunda mucho en esa. O sea, usted también me puede dar una idea para no estar encasillado en esa redundación, porque uno a veces escribe una hoja o una página y está hablando de lo De mismo lo y se mismo. vuelve como tedioso eso. Sí, tienes razón. No, lo importante es que en la justificación, que creo que se está refiriendo a eso, escriban para qué les sirve, por qué seleccionan, si es un trabajo que ya vienen haciendo de maestría, por qué lo van a profundizar, etcétera, etcétera. Listo. No, y traten de hacer una justificación como muy concreta, no necesitan ponerse a escribir 3, 4 páginas. Con 2 párrafitos de justificación es suficiente. Profe. Doctor, una última preguntita. Juan Carlos, lo escucho. Curiosidad más que pregunta. Sucede que yo estaba leyendo unas tesis también y dentro de la justificación, por eso le vuelvo y le digo esto, o sea, redundaba mucho. Y cuando usted está leyendo un texto, se trata de que a usted lo invite a seguir el texto, más no le aburra a seguir leyendo el mismo. Ujú. Porque de lo contrario, uno cae en eso, si me entiende. Nosotros por lo general Bueno, tenemos un mal hábito que empezamos a decir esto y eso y le damos la vuelta y otra vez le damos a la vuelta. Entonces, sí sería bueno que usted, por ejemplo, nos dé como un foco de direccionamiento para que uno no caiga en ese error. Y si yo lo cometo, doctor, usted me diga, Juan bueno. Carlos, estás cometiendo esta clase de error. No, sí, yo cuando corrija la tarea 2 les voy a dar algunas ideas también para cómo se escribe, pero eso es un trabajo que ustedes van a desarrollar muchísimo. Cuando le asignen el director de tesis, eso lo van a eliminar la redundancia, van a estudiar otros aspectos. Tenemos derecho de palabra Pablo Ortiz y Sibedi, porque se nos va a acabar el tiempo y vamos a escucharlos. Y luego seguimos por el grupo de WhatsApp, igual que el sábado, que algunos siguieron preguntando y ahí yo me mantengo. Sibedi y luego Paulo. Buenos días, doctor y compañeros.
Profe, sucede que he intentado consultar diferentes tesis desde la UPEL y no he tenido acceso, entonces me gustaría saber si existe una biblioteca virtual o cómo puedo hacer para acceder a estas. Muchas gracias. Tiene el repositorio UPEL, lo colocan en Google, yo ayer mismo lo abrí y ahí consiguen las tesis doctorales. Hubo unos días que estuvo cerrado porque han habido problemas de plataforma, pero en el repositorio del UPEL consiguen. Eso está abierto en Google, no se necesita tener claves de nada, eso está abierto allí. Pablo, derecho de palabra. Pablo Daniel Ortiz, tocayo. ¿Qué más, tocayo? ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Quería preguntarle lo siguiente. Lo que sucede es que, pues ya sabemos, yo por ejemplo voy a hacer mi tema neto desde los cortometrajes, ¿no? Concreto, que nos quedan 2 minutos, Pablo, concreto. Cortometrajes, pero lo tengo que abordar desde las otras ideas, o sea, ¿cuántas ideas puedo tomar para esto? O sea, o solo tiene que ser cortometrajes, listo. No, usted puede tomar 2, 3 ideas en conjunto para el título, ¿sí? Eso lo selecciona usted. Más de 2, yo recomiendo que más de 3 ideas no, pero 2 o 3 ideas vale la pena. Dependiendo Listo, del tema, listo. dependiendo del tema. Héctor, por favor, lo escucho. Y luego Luz Marina y terminamos por hoy. 2 preguntas, o bueno, una pregunta. Cuando usted se refiere al escribir el nombre de la tarea, ¿es al guardar el archivo? Porque pues en la tarea va el nombre neto, ¿no? Exacto, sí, Ya, al guardar el archivo. Para guardar el archivo, escribir el nombre y el piso, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Luz Marina. Ya, no, y la otra es como descartar las palabras, como hacía Eduardo Galeano, las palabras que sobran, lo que le entendía el compañero. ¿Eso lo Sí, tenemos en sí. la próxima clase? Vamos a Ya, trabajar listo. normas Muchas en la gracias. próxima clase. Bueno, se nos acabó el tiempo. Luz Marina, tienes palabrita rapidito, nos queda menos de un Vale. minuto. Doctor, buenos días y buenos días, compañeros. Una pregunta así sencillita y rápida. Necesito saber, ¿las normas UPEL son diferentes a las normas APA o las normas Harvard? Eso las vamos a ver el próximo sábado todo, vamos a establecer diferencias entre una y otra, eso es trabajo del próximo sábado, pero solo les digo que la gran diferencia entre normas APA y UPEL es el espaciado, que normas APA es a doble espacio y normas UPEL a 1,5, eso lo vemos la próxima semana. ¿Listo? Que tengan un feliz día. Gracias. Y nos vemos el próximo sábado, cualquier cosa y cualquier pregunta por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Gracias, Gracias, profe. profe. Muchas gracias, Pablo. Bueno, feliz Gracias, día. que estén muy